Lo dijo él. A primera hora. Hola, buenos días a todas y todos. Les saluda Jimena Ron, bienvenidos a un programa más de Tostando Granizo. Muy buenos días, les saluda Anabel Guerrero, gracias por acompañarnos este miércoles. Bueno, hoy nos unimos a la conversación que ha surgido en redes sociales y en medios de comunicación relacionada con la Asamblea Nacional, Anabel, ¿no? Raro, la Asamblea Nacional. En nuestros comentarios últimamente hablamos mucho de la Asamblea Nacional, pero vale decir que es necesario hacer discusiones relativas al trabajo, tanto al trabajo que tiene la Asamblea Nacional, pero también como al comportamiento de los asambleístas. Esta no en vano es la primera función del Estado, la función que representa a la ciudadanía, y por eso es necesario hacer, a partir de quienes somos ciudadanos, un monitoreo también del trabajo y del comportamiento. Lo que ha surgido ahora a partir de los hechos recientes es básicamente, ustedes ya tienen conocimiento, ¿no es cierto? Todo surge o todo explosiona a partir de un dibujo que empieza a hacer el asambleísta Dominique Serrano, un asambleísta de ADN, mientras está en la comisión, en una comisión, y está pues escuchando además un tema de fiscalización de Progren, y empieza a dibujar, y el debate surge de si debía o no debía dibujar, y ahí, bueno, algunas voces también surgieron en función de señalar que quizás hay muchas personas que dibujan mientras escuchan. Yo debo ser infidente y decir que en primera instancia me pareció inadecuado, y dije, bueno, cuando uno está escuchando un tema serio tiene que estar absolutamente concentrado, pero luego el debate evolucionó, Anabel, hacia una discusión mucho más profunda que el tema de los dibujos, y esa discusión es el nepotismo o el posible nepotismo en función de los familiares que se acaban de evidenciar que trabajan en la Asamblea Nacional, no solamente del asambleísta Dominique Serrano, sino de otros asambleístas. No sabemos exactamente de si de todas las bancadas, pero yo estimo que seguramente será de la mayoría. Y esto pues llama mucho la atención y preocupa. ¿Existe nepotismo en la Asamblea Nacional? Jime, yo creo que esa es una pregunta realmente fundamental, partiendo del hecho de que la contratación de familiares y allegados en despachos, comisiones, equipos legislativos, es un tema que riñe con la ley, es un tema que riñe con la ética, definitivamente. Pero yo quiero sumarle algo, Jime. Definitivamente creo que implica una pérdida de independencia técnica. Yo creo que afecta la calidad del trabajo legislativo, porque si yo, asambleísta, te pido a ti, asambleísta, que contrates a mi primo, a mi hermano, a mi mamá, a lo mejor ellos no reúnen ese perfil precisamente de conocimiento técnico para construcción de normativa, de conocimiento para el ámbito de la fiscalización y de todo lo que se requiere para un trabajo adecuado en la Asamblea Nacional. Como tú bien lo has señalado, es una función del Estado sumamente importante, y hoy más que nunca que estamos viendo que la calidad de las leyes no es de la mejor, que lamentablemente se han emitido incluso leyes con errores, que van en contra de principios constitucionales, de garantías constitucionales. Lo que se requiere es precisamente perfiles técnicos. Hoy el presidente de la Asamblea Nacional ha propuesto la reforma al reglamento de talento humano con la finalidad, digamos, de que no se puedan dar estos temas en donde la ley sí señalaba que esto no se puede. El problema es utilizar estos subterfugios, estas herramientas, estos mecanismos en donde yo te pido a ti, legislador, amigo, que contrates a mis parientes en tu despacho, y así, digamos, no incurrir en una vulneración a la norma. Pero en realidad estamos frente a un tema que va más allá, que es un tema ético, que estamos hablando de quienes nos representan en la Asamblea Nacional, quienes han recibido el voto y el favor popular, que deberían en todos sus actos cumplir con la norma, pero además ser muy éticos. Fíjate tú que a mí me parece que Anabel da en el clavo, además, porque yo tengo que decir que coincido en todas las letras con esto que señalas. Quizás el tema del nepotismo, si uno lo lee en estricto sentido técnico, en función de lo que establece el reglamento de talento humano actualmente, el artículo 7, que es de esta prohibición más bien de que
familiares de los asambleístas trabajen hasta el 4º grado de consanguinidad, trabajen en sus propios despachos. Claro, si analizas el tema en frío, digamos, nepotismo per se quizás no haya, ¿no? Porque no son familiares trabajando en sus propios despachos, sino en otros despachos. Pero yo quizás también quiero hacer una referencia a que a mí me parece que la prohibición del trabajo de familiares, así digamos, tan abiertamente, quizás yo no estoy tan de acuerdo, debo decir, ¿no? Porque puede ser que tengamos familiares que sí tengan las condiciones profesionales y de experiencia para asumir ciertos cargos, y eso, digamos, dada la confianza, podría además abonar a que asuman ciertos cargos específicos. Por eso yo sí creo que va por un tema, desde mi perspectiva, de capacitación y de experiencia profesional, ¿no? Que evidentemente podría ser que en estos casos no se esté evidenciando, sobre todo porque hay algo que señaló Fabricio hacia algunos, en alguno de sus editoriales pasados, y él establecía la necesidad de que en la Asamblea Nacional haya un proceso de formación realmente del personal legislativo, una carrera legislativa es la palabra. O esta unidad de técnica legislativa que viene a ser una institución dentro de la institución. Hay países que la unidad de técnica legislativa, la que te revisa, te controla, que realmente no se mueve, ¿no? Son funcionarios de carrera, pero con una experiencia vastísima. Exacto. ¿No? Y también los mismos funcionarios de los asambleístas, Anabel. Y hay otra cosa que creo que hay que evidenciar, hay que desnudar. Los asambleístas generalmente llevan como sus asesores, quizás no a sus familiares, pero sí a gente que les ha apoyado en campaña política, y que los llevan como cuota política. Y que tú sabes, a ver, yo he trabajado en la Asamblea Nacional, Anabel ha trabajado en la Asamblea Nacional, todos sabemos que hay cuotas políticas, es decir, hay asesores que no tienen idea del manejo legislativo, que muchas veces no tienen ni siquiera ningún título profesional, que no tienen experiencia, pero que están ahí porque son cuota política, y entonces casi que van de arrastre y van como mochila de los asistentes que sí sudan la camiseta, y a mí me parece que está mal eso, ¿no? Quizás el tema del nepotismo se solucione, Anabel, a mí me parece, no que yo tenga la solución, pero más allá del tema de modificar el reglamento, el artículo 7 del reglamento de talento humano de la Asamblea Nacional, me parece que quizás va por un tema de generar esta carrera legislativa. Excelente, yo creo que definitivamente ha sido muy, muy importante como abordar este punto y llegar a esta conclusión tan importante, o sea, que está ahí con tanta claridad. Se debe trabajar en la carrera legislativa, definitivamente. Ahora, antes y para los asambleístas también, ¿no? Totalmente. No solamente para los debe haber un proceso de formación. Y justamente antes de abandonar este punto que, como tú dices, parte de un tema de unos dibujitos, pero luego se amplía, lo de los dibujos fue el detonante, pero luego se amplía todas estas situaciones lamentables que hoy conocemos. Se habla de 40 personas, ¿no? Pero el presidente de la Asamblea hablaba de que van a ir a un proceso que va mucho más allá, que al momento se hablaba de hermanos, y que había otro tipo de parentescos que también estaban investigando. Hay papás, hay sí, y sería primos. Importante, yo creo que el país sí merece conocer de a quiénes responden, ¿no? ¿Qué asambleístas son los que incurrieron en esta práctica que, repito, está reñida con principios constitucionales y con la ética? Pero antes de abandonar este tema, Jimé, yo también quería comentar algo que precisamente también se comentó aquí en este espacio, lo comentó también Fabricio, sobre el tema también de las candidaturas, porque en las candidaturas también se da. O sea, el tema de que en los asambleístas alternos. Sí, en los alternos. O sea, eso también me parece, y creo que retomamos algo que en uno de los primeros programas de Tostando Granizo hablamos también. Los partidos políticos están debiendo mucho, le deben mucho al país en cuanto a definitivamente lo que significa hacer militancia en un partido político, que quienes sean candidatos respondan precisamente a una formación, a un esquema, a un programa. Y no a favores, ¿no? Y no a favores, ¿no? Y no que eres mi primo, mi tía, mi mamá. Totalmente. Entonces, creo que a eso también hay que ponerle ojo, ¿no? Los partidos políticos no están haciendo un trabajo orgánico. Tienen una responsabilidad enorme en la crisis que vivimos. En lo que está pasando. En la crisis política que vivimos. Yo creo que estoy segura que los principales responsables son sin duda alguna los partidos, los movimientos políticos
que realmente no asumen esa labor de manera responsable. Habíamos conversado con Anabel antes de entrar al programa acerca de qué significa la palabra nepotismo y no vamos a cerrar este pequeño segmento de nepotismo en la Asamblea Nacional sin comentarles lo que implica la palabra nepotismo. Y pues les cuento que proviene del latín nepos, que significa sobrino descendiente y se utiliza para describir la preferencia o trato a favor que otorgan algunos funcionarios públicos a familiares o personas cercanas para ocupar cargos, especialmente cuando no se justifica por méritos. Esto además proviene de un tema religioso. Los papas antes pues nombraban a sus sobrinos, que es básicamente esta derivación de la palabra nepos en latín, que es sobrino, nombraban a sus sobrinos como cardenales y de ahí pues la palabra nepotismo. Entonces esto sí que existe en todo el servicio público, no solamente en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional lo que ha hecho es evidenciar un mal del que padece la mayoría del servicio público. Sí, bueno, y yo sí le decía a Jime, por favor, no dejes de compartir ese dato que me parece sumamente interesante. Bien, y un poco la idea era abordar esta situación de la Asamblea Nacional lamentable que nos hemos enterado. No puedo dejar de señalar un tema, Jime, que es muy complejo, ¿no? La noticia de la expulsión de la Revolución Ciudadana de un asambleísta que ha sido acusado de una presunta violación en contra de una niña. Creo que no podemos dejar de mencionarlo justamente por de alguna otra forma, el vínculo que tenemos, el trabajo que hacemos en favor de las mujeres y por la erradicación de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres en el país. Esto abona, digamos, en esta imagen de la Asamblea Nacional que ha dejado mucho que desear en estos meses, ¿no? Es muy poco el tiempo de esta nueva asamblea y sin embargo hay muchos golpes a su imagen, comenzando por el tema de que hay un cuestionamiento serio de si existe o no un debate democrático en la Asamblea Nacional por todos estos proyectos de carácter económico urgente que no han permitido la participación de las organizaciones sociales y de los sectores que pueden verse amenazados o vulnerados o afectados en sus derechos o en lo que implica un cambio en la norma y esta afectación que puede tener en diversos ámbitos, ¿no? Rechazar este tipo de situaciones, esperemos que la justicia haga un trabajo diligente. Que se haga una investigación. Así es. Totalmente de acuerdo. A propósito de lo que decíamos al inicio, ¿no? La ciudadanía tiene la obligación, no solamente de controlar, de fiscalizar, de estar, digamos, vigilante del trabajo del legislativo, sino también del comportamiento de los asambleístas. Así yo es. creo que esto que ha dicho Anabel es parte de evidenciar lo que puede ocurrir, evidentemente por presunción de inocencia no podemos asegurar nada, pero es necesario que se hagan las investigaciones del caso y que se llegue a la verdad, y si es así, que se sancione de manera ejemplificadora al asambleísta de la Revolución Ciudadana que pueda estar involucrado en este tema. Vamos a hablar de la agenda legislativa. La agenda legislativa es de esta hoja de ruta, este documento también que tiene la Asamblea Nacional para delinear su trabajo por 2 años, Anabel, ¿no? 2025 y 2027. Esta agenda legislativa ha sido publicada hace 6 días más o menos, en el que el presidente Niels Olsen ha establecido cuál va a ser esta hoja de ruta de la Asamblea Nacional y nos da ya un pequeño abrebocas, ¿no? Sí, 5 ejes: seguridad ciudadana, desarrollo social, desarrollo económico, productivo y sostenible, infraestructura, recursos naturales y medio ambiente, eficiencia del Estado y lucha contra la corrupción. Es correcto. El primer eje, noten ustedes, o uno de los ejes más importantes, sin duda alguna, tiene que ver con el tema de la seguridad. De hecho, seguridad va a ser como este eje primordial de la agenda de la Asamblea Nacional. Habría que ver cómo se lo aborda. En la agenda se establece cómo promover la seguridad integral de la población mediante un marco legal robusto, preventivo y operativo que permita prevenir y enfrentar eficazmente el crimen organizado, la delincuencia común, la inseguridad y otras formas de violencia. Pero no sé si realmente las leyes van a apuntar hacia esto o si pasa lo que ocurrió con, por ejemplo, la ley de integridad pública, ¿no es cierto? Que nos metieron 21 leyes reformadas y leyes absolutamente, digamos,
diferentes de diferentes temas y que se la ha cuestionado por la unidad de la materia sobre la base de la seguridad ciudadana. Sabes que yo dudaba de hablar nuevamente sobre el tema de los proyectos económicos urgentes y todo este tema de la falta de deliberación democrática, porque decía, Dios mío, sigo insistiendo en lo mismo, pero ya que tú lo traes a colación, definitivamente me preocupa a mí también que tengamos una agenda legislativa en la que se hable de proyectos que ya están ubicados en comisiones especializadas, porque para eso son las comisiones especializadas permanentes, para que debatan sobre temas que precisamente les atañen y que deben ser convocadas personas expertas en la materia. Entonces, a mí sí me preocupa esta desnaturalización de los proyectos económicos urgentes. Un proyecto económico urgente básicamente sirve para implementar medidas extraordinarias en respuesta a una situación económica crítica, o para realizar reformas rápidas en áreas específicas de la economía. Sin embargo, tal como tú lo señalas, reformaron 21 leyes y en la Ley de Integridad Pública se reformó incluso el régimen penal para adolescentes infractores, se reformó el Código Orgánico Administrativo, la Ley Orgánica, la LOCEP, la Ley Orgánica del Servicio Público, el Código Orgánico Integral Penal, bueno, es decir, una infinidad de leyes que debían primero no ser tratadas en una ley de estas características, que además es en 30 días, que no te permite un debate profundo, y además que no tienen este carácter. Yo en eso, por ejemplo, te quería justamente señalar, como vuelvo y repito, mi constitucionalista de confianza. ¿Qué crees que pasará con la Corte Constitucional precisamente sobre este tema de unidad de materia? A ver, es complejo. Yo creo que hay algunas ya demandas de inconstitucionalidad presentadas, ¿no es cierto?, en contra de las dos leyes de urgencia económica que han sido aprobadas hasta hoy por la Asamblea Nacional. La ley de solidaridad humana es la palabra, ¿no es cierto? Solidaridad, bueno, en todo caso, y la ley de integridad pública. Solidaridad nacional y la ley de integridad pública y la ley de inteligencia, que no es necesariamente de urgencia económica, pero que salió, digamos, con la misma rapidez, y la que viene ahora, digamos, que se aprueba ahora, es la de áreas naturales, que probablemente también algo se deba decir de eso. Pero respecto de estas otras leyes se ha planteado estas demandas que en la mayoría de los casos impugnan la unidad de la materia. Yo creo que es algo que la Corte Constitucional sí tendrá que analizar. Es un tema de forma, ¿no? Me parece que hay muchos temas de fondo también que tratar, pero en el tema de forma es si realmente hay una unidad de la materia o no. En la ley de integridad pública a mí sí me queda la duda, sinceramente, Anabel, ¿no? Quizás en la ley de solidaridad no tanto, en la ley de inteligencia tampoco, pero en la ley de integridad es claro que existen una mezcla absoluta de leyes, de reformas normativas que no tienen relación la una con la otra. Entonces, sí, pueden decir que todas apuntan hacia seguridad, pero hasta eso es debatible, ¿no? Todas apuntan, hacia un tema económico, pero hasta eso es debatible, porque quizás en contratación pública puedas asegurarlo, pero no sé en qué medida puedas decir que genera un tema un tema económico urgente, el tema de la LOCEP, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí. O el mismo tema de los adolescentes en conflicto con la ley, algunas modificaciones que se hicieron a normativas totalmente diferentes, digamos, como el Código Orgánico Monetario. Entonces, creo que por ahí la Corte Constitucional sí podría evidenciar que hay un tema de falta de la unidad de la materia en la Ley de Integridad Pública, ¿no? La Corte Constitucional, bueno, en todo caso tendrá que hacer ese análisis porque ya admitió dos demandas, ya ha ido, admitiendo algunas demandas, dos respecto de la Ley de Solidaridad, y habría que ver qué es lo que pasa con las que se han presentado frente a la Ley de Integridad Pública. Bien, sí, coincido totalmente contigo. Ojalá esperemos que la Corte Constitucional cumpla ese papel precisamente de control como máximo órgano en este sentido. Me preocupa. ¿Qué es el contrapeso que necesitamos, me parece, Anabel? Yo debo abrir un paréntesis de ahí. Hay que también evidenciar, hay que evidenciar que la Asamblea Nacional es un órgano de contrapeso. Yo escuché una entrevista, al asambleísta Nils Olsen, que se le hizo hace algunos días o hace algunas horas, ya no recuerdo con exactitud, pero en todo caso a él le preguntan, ¿a usted le parece que la Asamblea Nacional está haciendo un buen trabajo, dado que hoy por hoy no es una piedra de choque, digamos, con el Ejecutivo? Y él dice, no, estamos trabajando porque la Asamblea Nacional tiene que trabajar al unísono con el Ejecutivo, y yo discrepo con eso, ¿no?
Yo creo que sí, que la Asamblea Nacional no puede ser una piedra del zapato para el Ejecutivo, no puede generar, no puede ser un obstáculo para el tema de la gobernanza, pero tampoco puede ser un órgano que se someta absolutamente a todo lo que el Ejecutivo le plantee, ¿no? Sí, O sea, sobre todo creo que hay que mantener el equilibrio. Sí, esta deficiencia en el ámbito de fiscalización me preocupa muchísimo a mí, porque, y mira, y que partimos que estamos hablando de este tema justamente porque es en esta comparecencia, en esta sesión de la comisión, si no estoy mal, de transparencia, en donde se abordaba el tema de Progen, en donde comienza el asambleísta Domínguez a hacer los dibujitos, y claro, o sea, definitivamente el hecho de que el control de los actos del poder público no sea llevado adelante con rigurosidad, porque sí, se requiere, en efecto, creo que el país requiere gobernabilidad, pero esa gobernabilidad creo que no implica o no debe implicar que se pasen por alto situaciones que sí deben ser fiscalizadas y controladas. Fíjate tú que nos concentramos además la ciudadanía entera en la discusión de los dibujitos, que sí que nos llevó al tema del nepotismo, pero poco se ha hablado nada de la fiscalización de Progen. Que es un tema sumamente importante, dado lo que además puede implicar para el país. Quizás todo lo que ha sucedido pueda afectar en cierta medida el tema de que retomemos esta situación de los apagones, lo cual sería definitivamente lamentable. Ahora, volviendo a los ejes de trabajo de la Asamblea Nacional, en cuanto al tema de seguridad, por ejemplo, a mí me preocupa mucho que hay este énfasis punitivista sin garantías de derechos humanos. Ya pasó con la Ley de Solidaridad Nacional. Ya nos han llamado la atención también. En donde tenemos este tema de una u otra forma que puede abrir un camino a la impunidad. Me preocupa en el tema de desarrollo social que hay proyectos importantes, pero que luego esto no se traduce en políticas públicas. Hace poco he leído muchísimas noticias sobre situaciones de personas que padecen enfermedades catastróficas, crónicas, raras, huérfanas, que no reciben tratamiento, Jimé. La gente no está recibiendo los tratamientos médicos. Dieron una rueda de prensa a familiares de personas que padecen este tipo de condiciones, que decían: estamos en preluto, venimos vestidos de negro porque estamos en preluto. Entonces, ¿qué tanto tener proyectos de desarrollo social o este tipo de leyes que se requieren en este ámbito, pero que no tengan garantías presupuestarias, garantías de ejecución, de aplicación? Ese tema me preocupa mucho. Y en lo económico y productivo también este tema quizás promercado. Yo veo mucho corporativismo, veo mucha como esta visión empresarial de este gobierno, se entiende de cierta forma, pero me parece que hay poca atención a la economía popular. Y en cuanto a medio ambiente, esta ley de áreas naturales, esta última ley económica urgente, pues creo que es de preocupación de muchísimos sectores. Entonces, qué sé yo, hablar de qué proyectos estarían quedando afuera, qué riesgos representa para la agenda legislativa esto que tú acabas de señalar, digamos, de cierta forma, una asamblea que más allá de sí tener una relación adecuada, una relación política, una relación de consenso con el gobierno nacional, que más allá de eso no lo haga en la medida que se deba, ¿no? Con independencia. Y, digamos, insistir en que la Asamblea Nacional debería retomar el camino hacia un debate democrático en el que las leyes se debatan con la gente, no a espaldas de la ciudadanía. Sí, y también creo que para abonar a ese tema, más que un tema de construcción normativa, necesitamos seguimiento de las leyes que ya existen. La evaluación de las leyes que ya existen. Exactamente, muy bien. Porque de ley tenemos un cuerpo normativo gigantesco, pero muy poco control de las leyes que han salido y de la evaluación respecto del impacto de las leyes ya que se han emitido, un poco también a propósito de lo que señalaba Anabel respecto de las leyes de corte social. Ahora sí ya nos vamos, ya están aquí esperando que nos vayamos. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos el miércoles siguiente a las 8 de la mañana. Se despide de ustedes Jimena Ron. Y se despide de ustedes Anabel Guerrero. Gracias por acompañarnos otro miércoles más en Tostando Granizo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.